Bienvenidos de vuelta a DFC Books. Hola, ¿qué tal? Antes de arrancar formalmente, por favor dejen en los comentarios cualquier petición de libros que deseen que se analice en el futuro. Sí, siempre es súper interesante leer qué es lo que la audiencia quiere explorar. Exacto. Y bueno, hoy nos embarcamos en una exploración literaria profunda. Es un viaje que nos va a llevar directo al siglo XIX a través de la pluma de un autor mexicano indispensable. Ignacio M. Altamirano. Así es. Vamos a sumergirnos en dos de sus obras fundamentales, que, aunque son tan distintas como el día y la noche, se complementan de una forma increíble. Hablamos de El Zarco y la Navidad en las montañas. Un viaje literario que de verdad promete muchísimo. Es un viaje que realmente vale la pena. Nuestra misión en esta inmersión es desentrañar cómo estas dos historias contrastan. Por un lado, muestran la falsa heroicidad y, la brutalidad más descarnada. Ajá. Y por el otro, ilustran la verdadera virtud, la redención y la paz comunitaria. Es un contraste brutal. Totalmente. Pero, antes de adentrarnos en las páginas, es imperativo hacer una aclaración importante para quienes nos escuchan. Claro, el contexto histórico. Exacto. Dado que las fuentes y las tramas mencionan conflictos políticos históricos reales de México, como la Guerra de Reforma, las batallas entre liberales y reaccionarios, y las fricciones con el clero. Temas bastante densos. Sí, muy densos. Por eso, reportaremos todo este contexto histórico de manera totalmente neutral. Lo abordaremos estrictamente como aparece en los libros, sin tomar partido ni respaldar ninguna postura política o religiosa. Solo como escenario. Así es, abordándolo únicamente como el telón de fondo de la narrativa. Me parece perfecto. Demos inicio entonces al primer libro de esta inmersión, El Zarco. Híjole, empezamos fuerte. Sí, nos adentramos en una época muy específica. Para situar un poco el panorama, ¿cuál es el terreno histórico que pisamos aquí? Pues mira, la novela fue terminada en 1888, pero retrata episodios de la vida mexicana entre 1861 y 1863. Una época de muchísimo caos. Exactamente. Es una época plagada de bandidaje. El país estaba desgarrado y las bandas criminales hacían lo que querían. Y es de ahí, de ese mismo caos, de donde emerge nuestro antagonista, el Zarco. El famoso Zarco. Las fuentes lo describen con muchísimo detalle. Es un líder bandido, uno de los famosos plateados. Que les decían así por toda la plata que traían encima, ¿no? Exacto, en los trajes, en las monturas de los caballos. Físicamente, el Zarco es un hombre rubio pálido y tiene esos ojos azul claro. Los ojos zarcos. Ajá, de ahí el apodo. Pero por dentro, la historia es muy distinta. Totalmente, porque debajo de esa imagen como de leyenda romántica, las fuentes revelan que en realidad es un antiguo mozo de caballerizas. Un sirviente. Sí, y está lleno de resentimiento. Es un hombre cruel, brutal y sumamente vanidoso. Y luego tenemos a su contraparte femenina en toda esta tragedia. Manuela. El personaje de Manuela es complejísimo. Es una joven de 18 años, muy hermosa, de piel morena clara. Pero tiene un defecto fatal. Desprecia sus raíces, ¿verdad? Exacto. Desprecia sus raíces humildes, es muy ambiciosa y se enamora por completo de la idea romántica y peligrosa del bandido. Se ciega por la apariencia. Y eso la va a llevar a una desilusión trágica. Definitivamente. Y para hacer el contraste perfecto con toda esta falsedad, el autor nos presenta a Nicolás. El herrero indígena. Ajá, el herrero de Atlihuillán. Nicolás es fuerte, alto, un poco melancólico, pero sumamente inteligente. Y sobre todo, es honrado y varonil. Él representa el verdadero valor frente a la falsa apariencia del Zarco. Es como el ancla de la realidad y el trabajo honesto. Así es. Y no está solo en cuanto a moralidad se refiere. También tenemos a doña Antonia. La madre de Manuela. Sí, una madre protectora que termina muriendo de tristeza clamando por una justicia que no llega. ¡Qué fuerte! Y también aparece Pilar. Pilar es fundamental. Es una joven dulce, melancólica y virtuosa. Básicamente el polo opuesto de Manuela. Claro, el contraste entre la vanidad y la virtud. Y del lado de la oscuridad, aparte del Zarco, las fuentes mencionan a otros personajes muy pesados. Sí, está Martín Sánchez Chagoyán. Que representa la justicia implacable, ¿no? Exacto. Y del lado de los bandidos, tenemos a hombres como el Tigre o Salomé Plasencia,
que son la brutalidad sin ningún tipo de filtro. Muy bien, vamos a desempacar esto, porque los eventos del libro son una montaña rusa. Vaya que sí. En el capítulo 6, por ejemplo, tenemos la entrevista. La famosa reunión secreta. Sí, Manuela y el Zarco se reúnen a escondidas de noche junto a la cerca de la huerta. Bajo un árbol de zapote. Y ahí es donde planean la fuga, Es el punto de no retorno para ella. Y se confirma en el capítulo 7. cuando entierra las joyas. Exactamente. Manuela entierra en secreto todas esas joyas robadas que le dio el Zarco. Escondiendo el botín y su propia culpa. Y luego llegamos al capítulo 8, que se titula ¿Quién era el Zarco? Ahí es donde se cae el mito, supongo. Totalmente. Se revela el origen del Zarco. No es ningún héroe incomprendido. Es un sirviente resentido que aprovechó todo este caos de la guerra para unirse a los plateados. Solo para desatar su crueldad. Tal cual. Y esa crueldad estalla en los capítulos 10, 11 y 14, el rapto y sus secuelas. El Zarco secuestra a Manuela. Y vemos a doña Antonia relatando los hechos, destrozada, suplicando justicia. Y es ahí donde Pilar se introduce más en la historia para tratar de consolar a la madre. Pero lo que vive Manuela después de escapar es un golpe de realidad tremendo. Del capítulo 15 al 18 vemos el viaje. El inicio del desengaño. Porque ella viaja con los bandidos y se empieza a notar cosas. Claro, a Manuela le empieza a caer el 20. Nota las miradas lascivas de la pandilla. Los comentarios burlescos. Se da cuenta de que cometió un error gravísimo. No es una reina para ellos. Es un trofeo. Exacto. Y esto llega a su punto más oscuro en los capítulos 19 al 21. La llegada a Xochímacas. El campamento de los plateados, el primer día y la orgía. En lugar del romance y el lujo que ella imaginaba, encuentra suciedad, borracheras y una violencia extrema. Lo fascinante aquí es cómo Altamirano nos muestra la verdadera cara del Zarco. Vemos cómo tortura a un cautivo francés. Un hombre mayor, ¿verdad? Sí, le exige onzas de oro, lo tortura sin piedad, Manuela le ruega que pare, pero el Zarco la ignora por completo. Se quita la máscara frente a ella. Y no solo eso, el tigre, este bandido aterrador, amenaza a Manuela. Le dice abiertamente que si el Zarco llega a morir, ella se va a quedar con él. ¡Qué pesadilla! Una de la que no puede despertar. Y esto nos lleva a los capítulos 22 y 23. El combate y el asalto. La batalla culminante. Nicolás, que está lleno de rabia por todo lo que ha pasado, finalmente enfrenta al Zarco. Es un momento épico. Sí, en medio del combate, Nicolás le abre la cabeza al Zarco de un sablazo. Vengando por fin a doña Antonia. Pero la historia no termina ahí. Capítulos 24 y 25. El albazo y el final. Es el día de la boda de Nicolás y Pilar. Un momento de luz. Pero simultáneamente, la tropa de Martín Sánchez captura al Zarco, que sobrevivió al sablazo. Y la justicia de Chagoyán no perdona. Para nada. Es ejecutado de una forma muy poética y trágica. Lo cuelgan de la misma rama del amate. El árbol donde cantaba el búho. Exactamente el mismo lugar donde él y Manuela solían tener sus reuniones secretas. Y ella lo ve todo. Sí, Manuela, ya enloquecida por la impresión y la culpa, muere ahí mismo al presenciar la ejecución. Es un cierre devastador. Un final oscurísimo para el primer libro, El Zarco. Te deja sin palabras. Definitivamente. Y bueno, necesitamos procesar un poco el impacto de esta primera obra. Y mientras lo hacemos, quiero hacer una pequeña pausa para pedir a la audiencia que se suscriba al programa. Si valoran este nivel de inmersión en la literatura, suscribirse es la mejor manera de no perderse las futuras exploraciones que tenemos preparadas. Es un gran apoyo para seguir desempacando estas historias. Así es. Ahora, cambiemos de escenario drásticamente. Dejamos la sangre y el polvo. Damos inicio al segundo libro de nuestra inmersión. La Navidad en las montañas. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, porque el contraste es absoluto. Pasamos a un ambiente de paz. Contextualicemos un poco. Este libro se publicó en 1871, ¿correcto? Correcto. Y está escrito como los recuerdos de un capitán. Él narra una Nochebuena de 1871 en un pequeño pueblo perdido en las montañas. Hablemos de los personajes, empezando por este capitán el narrador. Es un militar de ideas liberales. Al principio tiene muchos prejuicios, sobre todo contra los clérigos.
Por el contexto de la guerra, claro. Exacto. Pero a lo largo de la historia termina conmovido hasta las lágrimas por la verdadera bondad que encuentra. Y esa bondad viene principalmente del cura. El sacerdote del pueblo. Es joven y el autor lo compara casi con un apóstol. Porque no solo da sermones, Para nada. Él transformó el pueblo, enseñó agricultura, promovió el trabajo duro y, lo más importante, practica la verdadera caridad cristiana. y la comunidad lo respeta muchísimo. También están el tío Francisco y la tía Juana. Una pareja de ancianos indígenas entrañables. El tío Francisco es ciego, ¿no? Sí, es ciego pero sumamente sabio. Funciona como el juez patriarcal del pueblo. Y la tía Juana es la encarnación misma de la caridad y la bondad. Y finalmente, el núcleo emocional de la trama recae en Pablo y Carmen. Los jóvenes amantes trágicos. Sí, Pablo es un muchacho del pueblo que fue reclutado a la fuerza por el ejército, lo que se conocía como la leva. Un reclutamiento forzoso y brutal por una mala conducta pasada. Y Carmen es la joven que se quedó atrás, sintiéndose profundamente culpable por todo el sufrimiento de Pablo. Bien, veamos cómo se desarrolla esto. El primer evento es el encuentro. En la víspera de Navidad. El capitán va cabalgando sintiéndose muy melancólico, y de pronto se encuentra con el cura. Quien lo recibe sin dudarlo. Le ofrece alojamiento y hospitalidad inmediata. Y luego viene la revelación del pueblo. Cuando el capitán llega y ve lo que han logrado. Sí, descubre cómo el cura revolucionó la agricultura del lugar. Mejoraron las casas, los huertos, hay un progreso real y palpable. Si conectamos esto con el panorama general, es un contraste increíble. Es como un universo paralelo. Exactamente. Es una utopía rural basada en el trabajo y la paz, contrastando directamente con el resto del país que estaba desgarrado por la guerra. Y en medio de esa paz, llegan las festividades de Nochebuena. La descripción es mágica. Literaria y hermosa. Llegan pastores reales de las montañas, traen ovejas, tocan flautas y tambores. Como un nacimiento viviente. Y van a la iglesia cantando villancicos tradicionales. Las fuentes nos dan las letras exactas. La Virgen iba a Belén, le dio el parto en el camino. ¡Qué belleza! Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Es un ambiente purificador. Pero hay un drama latiendo debajo de esa alegría. ¿La historia de Pablo? El cura le cuenta al capitán esta especie de pequeña novela de aldea. Le relata cómo hace 3 años, justo en Nochebuena, se llevaron a Pablo por la leva. Un trauma tremendo para todo el pueblo. Pero el cura logró conseguir su indulto. Y Pablo ha regresado, pero está escondido, consumido por la vergüenza. Lo que nos lleva a la cena en casa del alcalde. La reconciliación. Es la escena cumbre. Están todos cenando y, de pronto, aparece Pablo. Está herido, pálido, envejecido por los años de sufrimiento militar. Y en un momento sumamente emotivo, Pablo no reclama nada. Le pide perdón al pueblo por sus errores pasados. Y Carmen se levanta llorando y le pide perdón a él por la inmensa culpa que sentía. Es una reconciliación total. Un perdón absoluto que sana a la comunidad entera. Es la verdadera redención. Y a la mañana siguiente llega la despedida. El capitán tiene que partir. Sí, se aleja cabalgando bajo la nieve. Pero ya no es el mismo. Se lleva consigo el recuerdo imborrable de esa Navidad en las montañas que le devolvió la fe en la humanidad. Y con esa imagen pacífica, cerramos nuestro segundo libro. ¡Qué viaje! A modo de síntesis, es brillante ver cómo Ignacio M. Altamirano utiliza ambos libros para mostrarnos las dos caras de México. Totalmente. Por un lado, nos restriega en la cara el horror del bandidaje y el peligro de las falsas ilusiones en el Zarco. Y por el otro, nos ofrece la esperanza, la comunidad y el poder del perdón en la Navidad en las montañas. Entonces, ¿qué significa todo esto para la audiencia actual? Bueno, creo que nos hace reflexionar sobre cómo solemos juzgar el valor de las personas basándonos solo en las apariencias. Como Manuela. Exacto, como Manuela admirando la fachada romántica y plateada del bandido, ignorando la realidad de sus actos. En lugar de valorar las acciones reales y el trabajo honesto. Como el de Nicolás en la fragua o el del cura transformando su pueblo. Acciones que de verdad construyen. Definitivamente. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cuántas veces en la vida moderna nos dejamos seducir por supuestos héroes que en el fondo son destructivos e ignoramos la belleza callada de quienes realmente construyen comunidad a nuestro alrededor?
Es una reflexión poderosísima para llevarnos el día de hoy. Y con esto terminamos nuestra inmersión literaria. Gracias a quienes nos escuchan por sintonizar DFC Books.